Había allí una terraza bajo una techumbre donde solía dormir. He visto que Salomón oraba allí, cuando de pronto vino un gran resplandor y se oyó una voz que le hablaba, que salía del mismo resplandor. Salomón era un hombre de hermoso aspecto, algo lleno de carnes y no tan seco, y enjunto como veo muchos hombres de esas comarcas. Sus cabellos eran castaños y sencillos. Tenía una barba corta y pulida, ojos morenos y penetrantes, y un rostro redondo y lleno con los huesos de las mejillas anchas. Aún no se había entregado al amor con las mujeres paganas y extranjeras. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 9. La fiesta de la dedicación del templo de Salomón. En Aruma se celebraba la fiesta de la dedicación del templo de Salomón. Toda la sinagoga estaba llena de lámparas encendidas, y en el medio había una pirámide de luces. El día propio ya había pasado. Creo que era el final de las fiestas de los tabernáculos. Era esta una fiesta trasladada. Jesús enseñó sobre la dedicación, cómo Dios se apareció a Salomón y le dijo que quería mantener a Israel y el templo si le eran fieles, y que quería vivir en ese templo en medio de ellos, pero que lo destruiría si se apartaban de Dios. Esto lo explicó Jesús refiriéndolo al tiempo presente, pues ahora había llegado el momento decisivo. Si no se convertían, el templo sería destruido. Dijo esto con mucha severidad. Los fariseos comenzaron a disputar. Decían que estas palabras no habían sido dichas por Dios, sino que eran palabras de Salomón, como una fantasía. La disputa se animó mucho y he visto a Jesús hablar con mucha viveza. Tenía en ese momento un aspecto aterrador y los fariseos casi no podían sostener su mirada. Les hablaba en trozos que surgían de la lectura del día por ser sábado, de los cambios y malas interpretaciones de la Escritura, y de la verdad y de la historia, como también de los falsos cálculos de los paganos, por ejemplo, de los egipcios. ¿Y cómo podían ellos hacer reproches a estos paganos, siendo que ellos mismos, los judíos, estaban tan en miserable estado que la palabra de Dios, que les estaba tan cerca y les era tan santa, pues sobre ella estribaba la alianza con el templo, la tenían ahora como una fábula y fantasía de Salomón, solo porque no les convenía entenderla como estaba escrita, y porque la otra interpretación los halagaba más? Jesús volvió a repetir la promesa de Jehová a Salomón, y añadió que ahora, por la falsa interpretación y mala explicación, la amenaza de Jehová estaba más cerca que nunca. Les dijo, como ahora está ruinosa la fe en las promesas de Jehová, también los fundamentos del templo ya están ruinosos. Les repitió, sí, el templo será destruido y arruinado, porque ya no creéis en las promesas, porque no reconocéis lo santo y no lo observáis santamente. Vosotros mismos trabajaréis en su destrucción, y no quedará nada de él sin ser destruido, y será destruido por causa de vuestros pecados. De este modo les habló, y en forma tal, que bajo el templo se entendía que hablaba también de su propio cuerpo. Más tarde, antes de su pasión, dijo esto más claramente: yo lo reedificaré en 3 días. Aquí no lo dijo tan claramente, pero con todo, he visto que entendían que algo misterioso se ocultaba en sus palabras y se espantaban. Murmuraban y se irritaban al oír estas cosas. Jesús no se alteró por eso y siguió hablando admirablemente, de modo que no pudieron ya contradecir ni decir nada, y aun contra su voluntad, se sintieron vencidos y subyugados. Al terminar le dieron la mano cuando salía de la sinagoga y se excusaron, pareciendo que querían exteriormente restablecer la paz y armonía.
Jesús dijo todavía algunas severas palabras, pero mansamente, y la sinagoga fue cerrada. En este momento tuve una visión sobre Salomón, a quien vi delante del templo junto al altar del sacrificio. Estaba de pie encima de una columna alta y desde allí hablaba al pueblo y oraba a Dios en voz alta. A esta columna se subía por la parte interior. Arriba había una plataforma y un asiento. Esta columna era movible y se podía transportar a voluntad. Después he visto a Salomón sobre la torre de Sión, pues aún no estaba hecho su nuevo palacio. Estaba en el mismo lugar donde Dios había hablado a David, y especialmente cuando estuvo Natán con él. Había allí una terraza bajo una techumbre donde solía dormir. He visto que Salomón oraba allí, cuando de pronto vino un gran resplandor, y se oyó una voz que le hablaba, que salía del mismo resplandor. Salomón era un hombre de hermoso aspecto, algo lleno de carnes, y no tan seco y enjuto como veo muchos hombres de esas comarcas. Sus cabellos eran castaños y sencillos. Tenía una barba corta y pulida, ojos morenos y penetrantes, y un rostro redondo y lleno con los huesos de las mejillas anchas. Aún no se había entregado al amor con las mujeres paganas y extranjeras. یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا